La primera vez que crucé el umbral de esta casa, mis manos aún olían a tiza. Era maestra de primaria y venía de pasar la tarde corrigiendo dictados, pero Julián insistió en que quería enseñarme algo antes de que oscureciera. Empujó la puerta con la ilusión de un niño y me dijo: «Aitana, aquí creceremos juntos». No era un palacete, apenas un chalet de esquina en las afueras de Santander, con un jardín desordenado y persianas que chirriaban al subir. Pero en ese instante lo sentí como si me hubiera regalado un mundo entero. Años después, cuando la enfermedad se lo llevó, esa casa se convirtió en refugio y memoria. Las paredes guardaban la risa de mis alumnos en las tardes que traía a algunos a repasar. El olor a pan recién hecho que él amasaba con torpeza los domingos, y las canciones que sonaban en la radio mientras pintábamos juntos las contraventanas. Cada rincón tenía un eco de nosotros. Por eso, cuando Bruno me pidió vivir aquí con Violeta, no dudé en decir que sí. La idea de escuchar pasos infantiles otra vez en el pasillo me llenó de un calor que creí perdido. Lo que nunca le conté fue que en la notaría dejé un papel a medias. La cesión de la vivienda a su nombre quedó sin mi firma final. Todos lo interpretaron como una formalidad que terminaría después, pero yo me aferré a esa última línea en blanco. No por desconfianza, sino por instinto. Algo en mí me susurraba que el amor de una madre no siempre basta para protegerla de los borrados silenciosos. La carpeta amarilla dormía en el fondo de un cajón del escritorio de Julián, aquel que nadie tocaba desde su muerte. Una noche de invierno, empujada por un presentimiento, abrí el cajón inferior. El aire olía a madera antigua y a polvo. Mis dedos rozaron una hendidura en la base y, con un leve tirón, descubrí un compartimento que nunca había visto. Dentro había un sobre doblado, con la letra firme de Julián en el anverso para Aitana. Cuando dudes, me temblaron las manos al abrirlo. El papel estaba amarillento, pero la tinta azul seguía viva. Decía: «Si alguna vez te humillan en estas paredes, recuerda que esta casa respira contigo. No la entregues sin luchar. Tú eres la raíz que sostiene el techo, y sin ti, los muros no significan nada». Me quedé sentada en la penumbra, con las lágrimas resbalando sin ruido. Era como si Julián hubiera sabido que un día necesitaría esas palabras, como si hubiera previsto que el calor de los recuerdos podría ser usado en mi contra. Cerré el sobre con cuidado y lo guardé junto a la carpeta de la cesión incompleta. El silencio de la habitación se volvió distinto, ya no pesado, sino cómplice. No dormí esa noche. Caminé por las estancias con la carta en el bolsillo, repasando con los dedos cada grieta de las paredes, cada mueble que aún conservaba su huella. Entendí que la casa no era solo un lugar, era mi testigo. Y mientras la escritura siguiera sin esa firma, seguía siendo también mi voz. A la mañana siguiente, cuando escuché a Bruno y Violeta hablar de colores de pintura y de tirar tabiques para modernizar, respondí con una sonrisa discreta. No dije nada, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era la viuda que se conformaba con ser invitada en su propio hogar. Era la dueña de un secreto que, llegado el momento, podía decidirlo todo. Guardé la carta en mi cuaderno morado, entre páginas todavía en blanco, y cerré con firmeza el cajón. Aquella nota no era un recuerdo, era una advertencia, y yo acababa de aceptarla. Y con esa certeza, me dispuse a recibirlos en la nueva etapa que estaba a punto de empezar, sin imaginar hasta dónde llegaría la grieta de esa bienvenida. El día que Bruno y Violeta cruzaron el portón con sus maletas, el aire olía a salitre y a pan recién horneado. Me había levantado temprano para preparar su llegada una bandeja de empanada de bonito, una hogaza dorada
y el guiso de alubias que a mi hijo siempre le recordó la infancia. Quería que al entrar sintieran calor de hogar, que la casa les recibiera como me recibió a mí tantos años atrás. Bruno me abrazó fuerte, casi con el mismo ímpetu que de niño cuando volvía de excursión. Gracias, sí. Mamá, nos viene bien este cambio, dijo con una sonrisa cansada. Violeta, ¿en cambio? Se limitó a posar los labios en mi mejilla con un gesto rápido, y enseguida empezó a recorrer la entrada con mirada escrutadora, como quien examina una vitrina antes de decidir si vale la pena. La primera semana fue un torbellino. Yo cocinaba y organizaba. Me sentía útil otra vez. Acompañé a Violetas a elegir telas para el cuarto del bebé que planeaban. Ayudé a Bruno a limpiar el desván. Y cada noche nos reuníamos en la mesa con mis guisos. Durante un instante creí que la vida me estaba devolviendo un poco de familia, como si todo pudiera recomponerse, pero los cambios llegaron antes de que pudiera asimilarlos. Una mañana, al bajar a la sala, descubrí que la estantería de madera que Julián había construido con sus propias manos había desaparecido. En su lugar brillaba una estructura metálica, fría, con estantes de cristal. Pregunté tímidamente, y Violeta me respondió con naturalidad. La tuya era muy oscura, Aitana, y además acumulaba polvo. Esto es más práctico, más actual. Bruno asintió sin levantar la vista del portátil. El siguiente golpe fueron las tazas de porcelana que heredé de mi madre. Había notado que faltaban, pero no quise pensar mal, hasta que un sábado las encontré embaladas en una caja junto a la puerta. Las he donado, dijo Violeta cuando le pregunté. Aquí necesitamos menos trastos, más minimalismo. Tragué saliva. No quería discutir en medio del salón. Subí a mi habitación. Abrí el cuaderno morado que guardaba en el cajón y escribí, día 12 de su llegada. La estantería de Julián. Fuera. Las tazas de mamá. Donadas sin preguntar. Me sorprendió lo firme que era mi propia letra. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. El banco del jardín, donde Julián y yo solíamos tomar café los domingos, desapareció de la noche a la mañana. Violeta explicó que estaba carcomido y que un diseño de hierro encajaría mejor con las nuevas macetas que había pedido por internet. Ni siquiera me consultó, solo me informó, como si yo fuera una huésped. Aún así, yo seguía preparando comidas. Una parte de mí necesitaba creer que seguíamos siendo familia. Cuando Violeta se quejaba de náuseas por el embarazo, yo hervía manzanilla. Cuando Bruno llegaba tarde del trabajo, yo le dejaba un plato caliente en la encimera. Cada pequeño gesto era una manera de recordarme que aún tenía un sitio. Pero cada noche, al cerrar mi habitación, me encontraba con el cuaderno esperando sobre la mesilla. Y siempre había algo que anotar. La lámpara de pie sustituida por otra de líneas rectas. El mantel bordado guardado para que no se estropee. Así, poco a poco, mi casa se iba transformando en una postal neutra que no reconocía. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación de invitados, escuché la voz de Violeta en el pasillo, con unos cambios de pintura y algo de orden. Esta casa por fin parecerá nuestra. La palabra nuestra me atravesó como una cuchilla. No dijo de Bruno, ni de la familia. Dijo nuestra, y comprendí que para ella yo no contaba en esa ecuación. Cerré los ojos y me prometí calma. No haría escenas. No discutiría. Tenía mi cuaderno. Tenía la carta de Julián. Y sobre todo, tenía la certeza de que la firma aún era mía. Esa línea en blanco era mi testigo silencioso. Bajé a la cocina. Serví café en las tazas que quedaban. Y cuando Violeta comentó que tal vez deberíamos cambiarlas también por unas más modernas, sonreí sin responder. Esa sonrisa era mi escudo.
Pero en mis adentros escribía otra página invisible, la de un hogar que se empezaba a resquebrajar. Y aunque aún me empeñaba en sostener la mesa con mis guisos, sabía que cada grieta se estaba acumulando para un derrumbe mayor. La primera vez que sentí que me estaban desplazando de verdad fue una tarde de domingo. Había dejado el guiso al fuego y bajé al salón con la intención de leer un rato. Busqué con la mirada mi butaca de terciopelo verde, la que me había acompañado durante décadas, aquella en la que me sentaba cada noche junto a Julián a escuchar la radio. Pero en su lugar encontré un vacío extraño, una ausencia que pesaba más que cualquier mueble. ¿Dónde está la butaca?, pregunté en voz alta. Sin querer sonar acusatoria, Violeta respondió desde la cocina, con ese tono ligero que usa cuando quiere cerrar un tema. La llevamos al contenedor. Aitana. Ya estaba muy vieja y no combinaba con el nuevo estilo. No te preocupes. Ahora hay más espacio. Más espacio. Como si el recuerdo de mis horas de lectura, de mis noches de desvelo, estorbara en su concepto de hogar. Salí al jardín buscando consuelo en el banco de madera donde Julián y yo desayunábamos los domingos de verano. Lo encontré sustituido por 2 sillones blancos de plástico, modernos y brillantes como escaparates de revista. El banco había desaparecido, igual que la butaca, igual que tantos detalles que daban sentido a la casa. Era inseguro. Las tablas estaban torcidas, explicó Bruno cuando le pedí una respuesta. Con esto estaremos más cómodos todos. Esa palabra, todos, sonó hueca, porque yo ya no formaba parte de ese todos. La sensación de ser ajena se intensificó cuando comenzaron a llegar invitados. Personas que no conocía recorrían mi pasillo como si fuera suyo, abriendo botellas de vino en la cocina, riendo en el salón que yo había cuidado con tanto esmero. Una tarde bajé de mi habitación en bata, con el pelo aún húmedo, y encontré a un grupo de jóvenes sentados en mi sofá, charlando animadamente. Violeta me miró y rió nerviosa. «Ay, Aitana, se me olvidó avisarte. Son unos amigos míos del trabajo. ¡Qué despiste! Me disculpé, como si la intrusa fuera yo». El colmo fue escuchar a Bruno. Una noche, mientras charlaba con uno de esos invitados. «Bienvenido a mi casa», dijo con naturalidad, sin pestañear. «Mi casa, no nuestra, no la de mamá, suya». Sentí un nudo en la garganta. Me quedé inmóvil en el pasillo, escuchando cómo mostraba la cocina recién pintada, cómo hablaba de proyectos de reforma, cómo usaba en plural «queremos cambiar esto, queremos modernizar aquello», como si yo no existiera. Esa misma noche abrí el cuaderno morado y escribí con trazos firmes: «Hoy Bruno ha dicho, mi casa». La butaca de lectura y el banco de Julián ya no están. Invitados ocupan mi salón sin preguntar. Estoy desapareciendo a la vista de todos. No lloré. Había aprendido que las lágrimas no sirven cuando la herida aún no tiene nombre. Pero la frase de Julián en su carta me resonó fuerte. Si te humillan en estas paredes, recuerda que esta casa respira contigo. Desde entonces, empecé a observar en silencio cada visita inesperada, cada objeto sustituido, cada palabra que me borraba. Bruno quizá no era consciente, pero su manera de hablar, de ceder a los caprichos de Violeta, estaba vaciando la casa de mí. Y yo, en lugar de rebelarme, me convertía en espectadora de mi propia vida. Me descubrí preparando café para extraños, recogiendo copas después de reuniones en las que no fui invitada, limpiando migas que nadie me agradecía. Era como si mi papel se redujera a sostener una casa que ya no reconocía. Sin embargo, dentro de mí, cada pérdida sumaba un peso distinto: la ausencia de la butaca, el silencio del jardín sin el banco, la palabra mí en labios de mi hijo. Todo iba formando un muro invisible.
Y detrás de ese muro, mi dignidad empezaba ya a despertar. Todavía callada, todavía paciente, pero ya más firme que mis sonrisas ensayadas. Aquella noche, cuando recogí las tazas y subí de nuevo al ático, supe que había dejado de ser dueña para convertirme en sombra. Y mientras cerraba la puerta tras de mí, una certeza se instaló. Las sombras también guardan memoria, y algún día salen a la luz. La decisión se disfrazó de cortesía. Una tarde, mientras recogíamos la mesa, Violeta me dijo con su sonrisa más dulce: «Aitana, ¿sabes? Hemos pensado que quizá te sientas más tranquila en el ático. Así podremos usar la habitación de invitados para cuando venga mi madre o algún amigo de fuera. Será solo por comodidad». Me pilló con el trapo en la mano y el cansancio en los hombros. Bruno estaba al lado, asintiendo sin mirarme a los ojos. Me limité a suspirar. «Si os viene bien», respondí. Esa frase, tan corta, se clavó en mí como un cuchillo disfrazado de paz. Subí las escaleras con una caja pequeña de ropa y sentí el aire cambiar. El ático nunca ateo a sex había sido pensado como dormitorio. El suelo crujía. Las ventanas dejaban pasar corrientes de aire. Y el techo bajo obligaba a agachar la cabeza en algunos rincones. El colchón improvisado sobre un somier cojo no se parecía en nada a la cama donde había dormido junto a Julián durante 40 años. Coloqué mi bata sobre una silla plegable y observé el espacio desnudo. En una esquina, polvo acumulado. En otra, cajas olvidadas de Navidad. Allí iba a vivir, como un bulto almacenado. Encendí la estufa eléctrica y el zumbido llenó la habitación con un calor artificial que no alcanzaba a vencer la humedad. Me senté en el borde del colchón. Abrí mi cuaderno morado y escribí: «Cada sí es un trozo menos de mí». Y hoy he regalado otro. Las primeras noches fueron las más duras. El viento golpeaba los cristales del tejado y las vigas crujían como huesos viejos. Dormía con calcetines dobles y aún así me despertaba con los pies helados. Desde arriba escuchaba las risas en el salón, las conversaciones con amigos que llegaban sin aviso, el tintinear de copas que ya no me incluían. Yo me arropaba más fuerte y me repetía en silencio que estaba resistiendo, que algún día esa paciencia tendría un sentido. Una mañana bajé temprano para preparar café. Me encontré a Violeta en la cocina, todavía en bata de seda, que me dijo con voz cantarina: «Dormiste bien en tu nuevo espacio, ¿verdad? Tiene mucha luz natural». Sonreí sin contestar. Si hubiera abierto la boca, las palabras habrían salido frías como las paredes del ático. Bruno evitaba hablar del tema. Cuando me lo crucé en el pasillo y le pregunté si estaba seguro de que aquello era lo correcto, respondió con un murmullo: «Es temporal. Mamá, es solo para organizar la casa. Temporal. Como si mi lugar en el mundo pudiera medirse en semanas de paciencia». En mis ratos de soledad, empecé a revisar las cajas apiladas. Entre papeles amarillentos encontré fotos de mis antiguos alumnos, cartas de Julián, adornos navideños con las huellas del tiempo. Cada hallazgo era un recordatorio de que mi vida estaba guardada en cajas, como si también mi historia hubiera sido enviada al desván. No lloré. No quería darle esa victoria al frío. Pero dentro de mí crecía una certeza cada vez que decía sí. Cada vez que cedía un espacio, perdía un pedazo de mi dignidad. Y, sin embargo, en el silencio del ático, también ganaba algo distinto, una claridad nueva. Una mirada que registraba cada gesto, cada palabra, cada ausencia. Escribí otra frase en el cuaderno: «Resisto». Y en cada resistencia, la casa recuerda que sigo aquí. Cerré las páginas con firmeza y respiré hondo. Desde abajo llegaban las voces de Bruno y Violeta, planeando una cena con amigos. Me levanté. Me puse un jersey grueso
y decidí bajar a poner la mesa como siempre, aunque ya me sentía invisible en mi propia casa, porque entendí que el ático no era solo un desalojo físico, era la prueba de cuánto podía soportar un corazón antes de congelarse del todo. Y aunque aún callaba, algo dentro de mí empezaba a resquebrajarse, preparando el terreno para el invierno más duro que estaba por venir. La casa se llenó de luces frías aquella Nochebuena. Violeta había decidido que todo se decoraría con estilo nórdico. Como decía cada vez que quería borrar la huella de lo nuestro, sustituyó los manteles bordados que había cosido con mi madre por unas telas grises, sin dibujos. En las paredes colgó guirnaldas blancas, tan impersonales como la nieve de un catálogo. Incluso escondió los belenes de barro que yo solía colocar en la entrada, diciendo que no combinaban con la estética minimalista. Me limité a ayudar en la cocina, pelando patatas, removiendo salsas, preparando bandejas. Nadie me pidió que lo hiciera, pero sabía que si no ponía mis manos en algo, acabaría sintiéndome un mueble más de la sala. El olor del asado se mezclaba con el de las velas aromáticas que Violeta había repartido por la mesa. Un aroma de eucalipto que me resultaba tan ajeno como sus palabras. Bruno entraba y salía del comedor con botellas de vino. Sus pasos eran apresurados, nerviosos, pero no se detenía a preguntarme nada. Solo obedecía las instrucciones de Violeta, que dirigía todo como una directora de orquesta. Cuando los invitados comenzaron a llegar, compañeros de trabajo de ella, algún amigo de Bruno, el salón se llenó de risas que no reconocía. Yo saludaba con una sonrisa discreta, mientras en mi interior sentía que me encogía cada vez más. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie mencionó los años que yo había organizado esas cenas. Me senté al extremo de la mesa, un poco apartada, observando cómo pasaban las fuentes de comida de mano en mano. Escuchaba conversaciones sobre viajes, negocios, moda, pero nadie hablaba de recuerdos, de historias familiares, de la ausencia de Julián, que para mí pesaba más que todos esos adornos juntos. Esperé mi turno para servirme. Había un bol con ensalada de patata y manzana que yo siempre preparaba, aunque esa vez Violeta había comprado una versión envasada. Aún así, me acerqué con la cuchara para ponerme un poco, y fue entonces cuando ocurrió. Sentí una mano firme que me apartaba el brazo. Violeta, con su sonrisa congelada, me arrebató el plato de las manos y dijo en voz clara, casi melodiosa: «Ya tuviste suficiente». Aitana. El silencio cayó de golpe. El plato resbaló entre mis dedos y se estrelló contra el suelo. No se hizo añicos, solo se quebró en dos mitades limpias, como si hasta la loza hubiera decidido marcar un antes y un después. Nadie se movió. Los invitados dejaron de hablar. Bruno me miró, pero no hizo nada. El asado seguía soltando humo en la mesa, y sin embargo el aire estaba helado. Me agaché despacio. Recogí los trozos y los llevé a la cocina. Lavé mis manos con calma. Las sequé con un paño y respiré hondo. No dije nada, ni un reproche, ni una lágrima. Solo guardé ese instante en mi memoria, con la misma precisión con la que escribía cada noche en mi cuaderno. Cuando regresé al salón, la conversación había intentado recomponerse, como si nada hubiera pasado. Violeta seguía sonriendo. Demasiado, como para tapar su gesto anterior. Bruno bebía de su copa, evitando mirarme. Yo me senté en silencio, observando las luces blancas parpadear en el árbol artificial que ella había comprado. En mi interior, algo se quebró junto al plato. No era tristeza solamente. Era la certeza de que acababan de mostrarme sin máscaras lo que pensaban de mí. Un estorbo. Alguien que debía ocupar poco espacio. Incluso en la mesa que un día había sido mía. Cuando los invitados se marcharon, subí despacio al ático.
Abrí el cuaderno morado y escribí con trazo firme: Nochebuena. Me arrebataron el plato. Lo rompí en silencio. Ya no es mi mesa. Cada grieta se queda en mí. Pero también me hace más fuerte. Cerré el cuaderno y apagué la estufa. El frío era intenso. Pero dentro de mí, algo empezaba a arder con una claridad que no había sentido en años. Sabía que esa noche marcaría un límite. Y que pronto llegaría el momento de recordarles que la firma que faltaba seguía siendo la mía. Esa madrugada el frío era insoportable en el ático. Me envolví en 2 mantas, pero el cuerpo seguía temblando. No era solo la humedad que se colaba por las rendijas de la ventana, sino algo más profundo. Una inquietud que me empujaba a levantarme. El eco del plato roto aún resonaba en mi cabeza, recordándome que había cruzado un umbral invisible. Encendí la lámpara de mesa y bajé en silencio las escaleras, cuidando de no hacer crujir los peldaños. El pasillo estaba oscuro, pero conocía cada recoveco de esa casa. Podía caminar a ciegas. Crucé el salón todavía impregnado del olor del vino y del asado, y me dirigí al despacho donde Julián había pasado tantas tardes revisando papeles. Abrí el cajón inferior del archivador metálico, ese que casi nadie usaba, y allí me esperaba la carpeta amarilla. La saqué con cuidado, como si guardara un tesoro frágil. Al abrirla, el papel del contrato apareció ante mí, intacto, con las firmas de Bruno y de Violeta estampadas con seguridad, y la mía, ausente. Esa línea en blanco brillaba como un recordatorio de que todavía no había entregado lo que me pertenecía. A su lado, doblada con precisión, estaba la nota de Julián, la que había descubierto meses atrás. Si te humillan aquí, recuerda que esta casa respira contigo. Me senté en la silla, con el documento extendido sobre la mesa. Pasé los dedos por la firma ausente, como si acariciara mi propio nombre invisible, y comprendí que aquella ausencia era, en realidad, mi fuerza. Ellos podían ocupar las habitaciones, podían invitar a desconocidos, podían incluso arrebatarme un plato en plena cena de Nochebuena, pero la casa seguía siendo mía. Respiré hondo y, sin pensarlo más, tomé el teléfono. Marcaba un número casi olvidado, pero la voz al otro lado me devolvió un poco de calor. Aitana, respondió Rosalía, con un deje de sorpresa. Soy yo. Perdona la hora, pero necesito hablar contigo. Rosalía había sido mi amiga desde la juventud. Habíamos compartido cafés en la facultad y tardes de confidencias cuando yo aún enseñaba en la escuela. Con los años se había convertido en abogada, especialista en derechos de mayores. Siempre me decía que la experiencia también merecía leyes que la protegieran. Le conté lo ocurrido en la cena. El plato roto, las palabras de Violeta, la pasividad de Bruno. Le hablé del ático, del frío, de las ausencias que se acumulaban como cajas de mudanza. Y finalmente, le confesé lo que tenía entre mis manos, el contrato sin firmar. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego escuché su voz firme. Entonces, Aitana, la casa sigue siendo tuya. Ellos no tienen ningún derecho legal sobre ella. Cerré los ojos. Esa frase me devolvió una fuerza que creía extinguida. Necesito que me ayudes, dije. Claro que sí. Mañana ven al despacho. Revisaremos todo con calma. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba a merced de los demás. Guardé la carpeta amarilla de nuevo en el cajón. Pero esta vez lo hice con la certeza de que no era un papel olvidado. Era la llave de mi dignidad. Antes de subir al ático, me detuve en el salón. Observé la mesa aún con restos de copas y servilletas arrugadas. Recordé cómo habían sonado las palabras de Violeta, tan frías como el cristal que adornaba el comedor.
Apreté los labios y me prometí que no volverían a tratarme como una sombra. Subí de nuevo las escaleras y, al entrar en la buhardilla, el aire helado me recibió como siempre. Pero ya no me importaba tanto. El frío no era lo que más dolía. Lo que dolía era la indiferencia. Y esa noche, al cerrar la puerta tras de mí, supe que había dado el primer paso para recuperar algo más, que un techo iba a recuperar mi lugar. Me acosté en el colchón del ático con una calma extraña. La estufa chisporroteaba, incapaz de calentar del todo la habitación. Pero dentro de mí ardía una llama nueva. La firma Sit ausente era mi escudo, y con la ayuda de Rosalía, pronto sería también mi arma. La mañana siguiente, a mi llamada con Rosalía, bajé a la cocina y encontré un papel fluorescente pegado en la nevera, en letras grandes, redondeadas. Se leía: «Recuerda tus pastillas, Aitana». Debajo, otro: «No olvides apagar la estufa». Los post-its tenían corazones dibujados en los márgenes, como si la dulzura del trazo pudiera disimular la condescendencia. Me quedé mirándolos un buen rato. No respondí. Solo tomé el café y asentí cuando Violeta apareció por la puerta y dijo, con su tono meloso: «Es que a tu edad ya se olvidan tantas cosas. Mejor tener ayuditas visuales, ¿verdad?». Fingí una sonrisa y contesté: «Tienes razón, hija». No era la primera vez que lo hacía. Había aprendido a aceptar esos comentarios como parte de un teatro que, aunque me hería, ahora me servía. Porque desde hacía unos días yo jugaba otro papel, uno que ellos no imaginaban. En el aparador del salón había colocado un reloj de porcelana que había pertenecido a mi madre. Era bonito, antiguo, con un diseño de flores azules que apenas llamaba la atención entre los adornos que Violeta todavía no había logrado retirar. Lo que nadie sabía era que dentro había escondido una pequeña cámara. Había sido un regalo de un antiguo compañero de Julián, ingeniero jubilado, que me enseñó cómo adaptarla. Yo lo había guardado por años sin motivo, pero ahora se convirtió en mi aliado silencioso. Cada tarde, mientras yo parecía distraída en el ático, el reloj registraba conversaciones, gestos y frases que no soportarían la luz del día. Escuchaba luego los archivos en mi móvil, con auriculares, y cada palabra se clavaba como un clavo. Pero también me armaba de pruebas. En una de esas grabaciones, oí la risa de Violeta contando a una amiga: «Si la convencemos de que ya no puede sola, Bruno tendrá más fácil tramitar la residencia. Esta casa es demasiado grande para andar compartiéndola con una vieja». El corazón se me detuvo por un instante. No era solo que me quisieran arrinconar. Estaban planeando sacarme de mi propio hogar. Otra tarde, escuché la voz de Bruno. Apagada, casi cansada. «No me siento bien con esto». «Violeta». Y ella, tajante: «No seas ingenuo, cariño. Es lo mejor para todos. Además, si la gente piensa que tu madre ya no está en condiciones, será más fácil vender esta casa y comprar la nuestra». Me dolió, pero al mismo tiempo sentí que cada palabra grabada era un ladrillo en la muralla que yo estaba construyendo. Me hice la distraída. Una mañana fingí olvidar dónde había dejado mis gafas. Aunque estaban en mi bolsillo, otra vez dejé la tetera unos segundos más en el fuego. Y Violeta entró alardeando: «¿Ves, Bruno? Te dije que ya no controla nada». Yo asentí con humildad y murmuré: «Será la edad». Pero en mi interior repetía la frase de Julián: «Si te humillan aquí, recuerda que esta casa respira contigo». El cuaderno morado se fue llenando de detalles, la fecha en que Violeta tiró mis libros al contenedor, las veces que Bruno evitó mirarme a los ojos, los comentarios sobre mi supuesta confusión. Cada página era un testimonio que nadie podría negar. Lo curioso fue que,
Cuanto más fingía debilidad, más segura me sentía. Era como si el disfraz de fragilidad me diera espacio para observar con claridad. Me convertí en testigo silenciosa de su estrategia. Mientras ellos, convencidos de su victoria, bajaban la guardia. Una tarde, al subir al ático con mi cuaderno bajo el brazo, me sorprendí sonriendo. Afuera llovía. El viento azotaba los cristales. Pero dentro de mí, algo estaba firme. Sabía que ya no se trataba solo de aguantar. Estaba recogiendo cada pieza del rompecabezas para devolverlo de golpe, en el momento justo. Me senté en la cama. Escribí la última frase del día y cerré el cuaderno con un gesto lento. Ya no era una sombra arrinconada. Era una sombra que veía, escuchaba y anotaba. Y pronto, muy pronto, sería también la sombra que encendiera la luz. Rosalía me recibió en su despacho con el mismo gesto firme de siempre. Apenas crucé la puerta. Me tomó de las manos y dijo: «Vamos a hacerlo bien». «Aitana, no se trata de gritar más alto que ellos, sino de hablar con papeles que nadie pueda refutar». Su tono me tranquilizó, aunque por dentro llevaba todavía la herida abierta de aquella Nochebuena. Me explicó con calma el plan. Primero, una evaluación médica completa para certificar que mi memoria y mis facultades estaban intactas. Quieren pintarte como una mujer despistada, incapaz de valerse sola. Si dejamos que esa versión crezca, tarde o temprano intentarán incapacitarte. Pero si tenemos un informe oficial que te respalde, todo cambia, aseguró. A la semana siguiente, me acompañó a la clínica. El médico, un neurólogo de trato afable, me sometió a una serie de pruebas que me recordaron a los exámenes de mis alumnos. Repetir secuencias de números, memorizar palabras, resolver problemas sencillos de lógica. Al principio me temblaban las manos, no por miedo a fallar, sino porque sentía el peso de demostrar lo evidente que yo seguía siendo yo. Pero a medida que avanzaba la evaluación, recuperé la serenidad. Respondí con soltura, resolví cálculos, recordé fechas exactas, incluso me permití bromear si quiere. Le recito la lista completa de los reyes godos, que se la enseñaba a mis alumnos para practicar la memoria. El médico sonrió, anotando en su libreta. Al final, me entregó un informe detallado. Todas mis capacidades estaban conservadas. Mi lucidez era incuestionable. No pude evitar que los ojos se me humedecieran. No era que necesitara la aprobación de un papel para saber quién era, pero aquel documento me daba un escudo frente a las sombras que intentaban arrinconarme. Rosalía lo guardó en su carpeta junto con copias de las grabaciones que yo misma había recogido con el reloj de porcelana. Me pidió que le contase cada contexto, cada frase, para dejar constancia. Pasamos horas escuchando a Violeta burlarse de mí, a Bruno guardar silencio, a los dos planear cómo convencerme de ir a una residencia. Cada palabra registrada se convertía en prueba irrefutable. Mientras tanto, en casa, seguí con mi papel de mujer frágil. Aceptaba los post-its en la nevera. Asentía cuando Violeta me trataba como a una niña despistada. E incluso fingí olvidar dónde había dejado las llaves. Pero por dentro me mantenía erguida. Cada vez que abría mi cuaderno morado, anotaba un paso más hacia la verdad. El día que Rosalía me enseñó la carpeta ya organizada, con los informes médicos, las grabaciones y mis anotaciones, sentí que el suelo dejaba de temblar bajo mis pies. Esto, Aitana, no es solo defensa, es ataque. Aquí tienes todo lo que necesitas para demostrar que ni eres incapaz, ni eres invitada. Eres la propietaria, y nadie puede negarlo. Me dijo, esa noche, en el ático, encendí la estufa y repasé mentalmente cada pieza del rompecabezas.
la carpeta amarilla con la cesión incompleta, la carta de Julián, el informe médico, las grabaciones. Todo estaba en su sitio, como los ladrillos de una muralla invisible. Yo, que había sido desplazada al lugar más frío de la casa, tenía ahora en mis manos un calor nuevo, el de la verdad que no podían arrebatarme. Me tumbé en el colchón con una calma desconocida. No era resignación. Era la seguridad de que pronto llegaría el momento de actuar. Ya no tenía miedo de que me llamaran olvidadiza, ni de que me pintaran como un estorbo. Esa narrativa se había derrumbado en el instante en que el médico estampó su firma en aquel informe. Miré al techo del ático, donde la humedad dibujaba manchas oscuras, y sonreí por primera vez en semanas. Sabía que el invierno aún no había terminado, pero dentro de mí la primavera estaba empujando con fuerza, y mientras escuchaba el murmullo del viento en las tejas, comprendí que el siguiente paso ya estaba escrito: transformar esas pruebas en una jugada que cambiaría el destino de todos. La mesa estaba dispuesta con un esmero casi artificial. Violeta había colocado servilletas plegadas en triángulos perfectos y velas bajas que desprendían un aroma dulzón de vainilla. Bruno, nervioso, iba y venía con las copas. Yo me limité a ocupar mi sitio en silencio, al extremo de la mesa, con la serenidad de quien sabe más de lo que aparenta. La conversación transcurría sin sobresaltos. Hablaron de trabajo, de proyectos, incluso de viajes que planeaban cuando la situación se estabilizara. Yo asentía, cortaba un trozo de pan y escuchaba. Por dentro, el latido de mi corazón marcaba un compás distinto, anticipando lo que estaba por llegar. El timbre sonó cuando apenas habíamos empezado el primer plato. Bruno se levantó refunfuñando, pensando que sería un vecino o un repartidor despistado. Yo ya sabía quién era. Lo supe en cuanto escuché la voz grave en el umbral. «¿Don Bruno Beltrán?», preguntó el hombre trajeado. ¿Con un sobre en la mano? «Sí, soy yo». Bruno parpadeó, desconcertado. «Notificación legal». El hombre le entregó el sobre. Inclinó la cabeza y se marchó sin más. El silencio que quedó fue más pesado que cualquier palabra. Bruno, aún de pie, giró el sobre entre sus manos como si ardiera. Violeta lo miraba con gesto crispado. «¿Qué es eso?», preguntó ella, impaciente. Bruno rompió el sello con torpeza. Sus ojos se movían de un renglón a otro, cada vez más abiertos, hasta que alzó la vista hacia mí. «Mamá, esto dice que la casa sigue siendo tuya». Me incliné un poco hacia adelante, con la calma que había cultivado durante meses. «No lo dice, Bruno. Lo confirma. Nunca firmé la cesión. Nunca dejé de ser la propietaria». El color se le escapó del rostro. Violeta le arrebató las hojas y empezó a leer con prisa, como si pudiera encontrar una grieta en el texto. Su voz temblaba cuando exclamó: «Esto no puede ser. Habíamos acordado. Tú misma lo aceptaste. Aitana, acepté que vivierais aquí conmigo». Respondí firme. Nunca acepté desaparecer. La tensión se palpaba en el aire. Bruno dejó caer las manos, derrotado, mientras Violeta se enderezaba en la silla con los ojos ardiendo. «Esto es un abuso», escupió. «No puedes echarnos así». Saqué entonces el sobre que llevaba en mi bolso. Lo coloqué en el centro de la mesa, entre las copas medio llenas y los restos del pescado. «Aún no he echado a nadie», dije despacio. «Ahí dentro están las llaves de otro piso. Un lugar donde podéis empezar de nuevo. Yo no busco venganza. Solo quiero recuperar mi espacio y mi dignidad». Nadie se atrevió a abrir el sobre. La llama de las velas titilaba sobre la mesa como si también temiera el peso del gesto. Bruno apoyó la frente en una mano. No dijo nada. Quizá comprendía, por fin, el alcance de sus silencios.
De todas las veces que me había dejado sola frente a las decisiones de Violeta, ella, en cambio, apretaba los labios como si mordiera un veneno propio. Yo me levanté con calma. Recogí mi plato y lo llevé a la cocina. No había nada más que discutir aquella noche. Había colocado en la mesa más que un sobre, había dejado constancia de que la mujer, a la que creían débil, todavía sabía sostenerse, y que la casa respiraba conmigo, como me recordó Julián en su nota. Al volver, encontré el sobre aún cerrado, intacto en medio de la mesa helada, y mientras subía las escaleras hacia el ático, supe que el verdadero ruido empezaría al día siguiente, cuando el silencio ya no pudiera ocultar las grietas que ellos mismos habían abierto. La mañana siguiente amaneció silenciosa, como si la casa entera contuviera la respiración. Cuando bajé a la cocina, el sobre que había dejado en la mesa seguía allí, intacto, junto a los platos sin recoger de la cena anterior. Ni Bruno ni Violeta habían tenido el valor de abrirlo durante la noche. Me serví un café. Lo bebí despacio y esperé a que bajaran. Fue Violeta la primera en aparecer. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera y un gesto de mal dormir en la cara. Sin saludar, tomó el sobre con manos tensas y lo abrió de un tirón. Sacó los documentos, los extendió sobre la mesa y empezó a leer. Bruno llegó poco después, todavía en pijama. Se quedó detrás de ella, mirando por encima del hombro. Yo permanecí sentada, con las manos alrededor de la taza, en un silencio que ya no era sumisión, sino certeza. ¿Qué es esto?, exclamó Violeta, alzando una de las hojas. Un contrato de alquiler, de un piso en la calle San Emeterio. No exactamente, respondí con calma. Es un piso que he adquirido a mi nombre. Está listo para vosotros, con las llaves incluidas. Violeta me miró como si hubiera oído una blasfemia. ¿Pretendes echarnos de aquí y mandarnos a un piso cualquiera? Negué con la cabeza. Despacio. No pretendo echaros. Pretendo recuperar lo que es mío. Nunca firmé la cesión. La casa siempre me ha pertenecido. No quiero veros en la calle. Por eso he buscado una salida digna. Tenéis un lugar donde empezar de nuevo, sin disputas. Bruno recogió el contrato con manos temblorosas. Sus ojos se movían sobre las cláusulas: ocupación voluntaria, plazo inicial de 12 meses, posibilidad de compra futura. Levantó la vista hacia mí. ¿Por qué hiciste esto? Madre, tomé aire. Porque la paciencia tiene un límite. Porque anoche comprendí que, si no ponía un alto, seguiría perdiéndome pedazo a pedazo. Esto no es venganza, Bruno. Es recuperar mi dignidad. El silencio se instaló de nuevo. Violeta dejó caer el papel sobre la mesa, como si quemara. Es ridículo, dijo al fin. Aquí tenemos espacio. Aquí está el futuro de nuestra familia. Ese piso no es suficiente. Suficiente es no humillar a quien te abre las puertas. Respondí, sin subir la voz. Suficiente es respetar a la mujer que os ofreció un hogar. La vi quedarse helada, los labios apretados, sin réplica inmediata. Por primera vez, parecía perder el control de la escena. Bruno se dejó caer en una silla. No era rabia lo que mostraba, sino cansancio. Se llevó las manos a la cara y murmuró algo apenas audible. No pensé que llegaríamos a esto. Me levanté despacio. Tomé las llaves del sobre y las deposité en medio de la mesa, sobre el mantel arrugado de la noche anterior. El tintineo del metal contra la madera fue seco, definitivo. Ahí tenéis la decisión, dije. Podéis elegir permanecer aquí y enfrentar un proceso legal que sabéis perdido, o aceptar esta salida y empezar con algo propio. Lo que no aceptaré nunca más es que me arrinconéis en mi propia casa. Me giré y comencé a recoger las copas vacías. Ninguno de los dos me ayudó. El silencio era tan denso que casi podía cortarse. Cuando terminé,
Subí con paso firme hacia el ático. Ya no necesitaba esconder mi determinación, la había puesto sobre la mesa, junto con las llaves. Esa noche dormí mejor que en semanas. El colchón seguía siendo duro. Las vigas seguían crujiendo, pero dentro de mí había paz. Porque sabía que, tarde o temprano, tendrían que abrir la mano y aceptar lo inevitable. Y en el fondo de esa certeza, empecé a sentir el murmullo de un renacer que pronto florecería en las habitaciones que volví a llamar mías. El plazo estaba marcado en los documentos: 15 días para desalojar la casa. 15 días que se convirtieron en una cuenta atrás para todos. Aunque ninguno lo dijera en voz alta, yo lo sentía en el ambiente, en la forma en que Bruno evitaba mirarme directamente y en cómo Violeta caminaba por los pasillos como una fiera enjaulada, incapaz de aceptar lo que ya estaba decidido. Aproveché ese tiempo para recorrer cada estancia y recuperar lo que era mío. Comencé por la alacena. Allí encontré, escondidas detrás de unos tarros de especias modernas que Violeta compraba, las tazas de porcelana que habían sido de mi madre. Las limpié con cuidado y las guardé en una caja forrada de papel de seda. En el comedor, detrás de los manteles de lino que ella había impuesto, hallé el viejo mantel bordado por mi abuela. Cada hallazgo era un rescate, como si arrancara pequeños trozos de mi historia del pozo donde habían querido enterrarla. También revisé los álbumes de fotos. Algunos estaban en el trastero, apilados como si fueran cachivaches sin valor. Allí estaban los cumpleaños de Bruno, sus primeras notas de la escuela, los viajes en coche con Julián. Al pasar las páginas, me sorprendí acariciando las imágenes, como si pudiera devolverme fuerzas con cada recuerdo. Guardé todo en cajas que etiqueté con mi letra. Esa misma letra que Violeta había querido volver torpe con sus post-its condescendientes. El reloj de porcelana seguía en su lugar, discreto y paciente. Cada noche revisaba las grabaciones. La voz de Violeta quedaba registrada con toda su crudeza. Esta casa es nuestra. Aitana solo está de prestado. En otra ocasión, su tono sarcástico. A tu madre ya se le va la cabeza, Bruno. Pronto habrá que buscarle un sitio seguro. Esas pruebas eran más fuertes que cualquier discusión. Yo no necesitaba levantar la voz. Bastaba con apretar el botón de reproducir. Bruno, poco a poco, empezó a quebrarse. Una tarde me encontró en el salón, colocando las fotos recuperadas en una caja. Se quedó mirando largo rato una imagen en la que aparecía en mis brazos, apenas con 2 años, sonriente y lleno de vida. No recordaba esta foto, murmuró. Yo no dije nada, pero noté cómo sus ojos se humedecían. Al girarse hacia mí, parecía más joven, más parecido al niño que había criado, no al hombre que había guardado silencio demasiado tiempo. Violeta, en cambio, no se rendía. Intentó manipular con palabras dulces. Aitana, piensa en el bebé. Necesitamos estabilidad, un lugar amplio. ¿De verdad quieres sacarnos de aquí con todo lo que hemos invertido? Le mostré el contrato sin firmar, el informe médico, las grabaciones impresas en transcripciones que Rosalía Pub había preparado. Ella tragó saliva, incapaz de rebatir. En su mirada había rabia, pero también miedo. Los días pasaban y la tensión se acumulaba. Bruno se refugiaba en largos paseos y regresaba con la mirada cansada. Violeta hablaba por teléfono en voz baja, seguramente buscando aliados, pero nadie podía torcer lo que la ley ya reconocía. La casa seguía siendo mía. Yo seguía llenando cajas, no para marcharme, sino para restaurar cada rincón a su verdadero pulso. Rescaté la colcha que había cosido con Julián la primera primavera en la casa. Volví a colocarla en el armario de mi dormitorio, como si reclamara su sitio legítimo. En la cocina, devolví las ollas de hierro a la estantería principal.
Cada objeto recuperado era también un fragmento de mí que volvía a respirar. Y aunque el peso de la traición de Bruno aún me dolía, comencé a ver en él un titubeo distinto, una grieta por donde asomaba la conciencia. La noche del 10º día, mientras guardaba los últimos álbumes, lo escuché decir en voz baja, como para sí mismo. Me equivoqué. «Mamá», no contesté. Solo cerré la caja y acaricié la tapa con la palma de la mano. Sabía que sus palabras eran apenas un inicio, un intento de remiendo, pero aún faltaba mucho para recomponer lo roto. Al día siguiente, Violeta irrumpió con un tono desafiante, agitando papeles que no tenían ningún valor legal. Yo la miré fijamente y apoyé sobre la mesa la carpeta de pruebas que Rosalía había ordenado con precisión. El contraste fue brutal frente a mis documentos. Su discurso se desmoronaba en cuestión de segundos. En ese momento entendí que el plazo de 15 días no solo era para que ellos marcharan, era también para que mi hijo eligiera si volvía a reconocerme como madre o si se perdía definitivamente en la sombra de sus silencios. Guardé los papeles en la carpeta y respiré hondo. El final de esa cuenta atrás estaba cerca, y con él, un renacer que yo misma había empezado a preparar en silencio. El día que la casa quedó en silencio, no fue el silencio de la soledad, sino el de un amanecer nuevo. Recorrí las habitaciones una por una, con las ventanas cerradas y el aire cargado de polvo y de aromas artificiales que ya no me pertenecían. Abrí de par en par los postigos, y el aire fresco del Cantábrico entró como un soplo de vida, arrastrando con él el olor a eucalipto barato que Violeta había impuesto. Las cortinas ondeaban, ligeras, y me descubrí respirando hondo, como si cada bocanada me devolviera un pedazo de mí. Bajé a la cocina. Durante semanas había evitado usarla más de lo justo, pero ahora era distinta, volvía a ser mía. Coloqué sobre la mesa de madera las harinas, la levadura y el cuenco grande que había heredado de mi madre. El sonido del amasado me resultaba familiar, casi un rezo. El pan empezó a coger forma bajo mis manos, tibio y firme, y cuando lo metí en el horno, la casa entera se impregnó de ese olor antiguo, el de mi infancia, el de los inviernos con Julián y Bruno, cuando todo parecía sencillo. Después salí al jardín. El terreno estaba descuidado. Violeta había sustituido mis rosales por arbustos geométricos que parecían más de exposición que de hogar. Con guantes y tijeras, fui retirando lo marchito. Desenterré los restos de raíces cortadas y preparé la tierra con compost que aún guardaba en un rincón del cobertizo. Planté de nuevo esquejes de mis viejas rosas, guardados con cuidado en una maceta pequeña durante todo ese tiempo. Hundí las manos en la tierra húmeda y sentí que era como hundirlas en la memoria. Cada tallo que plantaba era una afirmación de que la casa y yo respirábamos juntas. Me quedé un rato contemplando la hilera de nuevos brotes. No había prisa. Sabía que las rosas tardarían en florecer, pero ese tiempo era justo lo que necesitaba. Un proceso lento, silencioso, pero seguro, como mi propio renacer. Fue entonces cuando escuché la voz de Clara, la niña de la casa de al lado. Su voz curiosa atravesó la valla. «¿Qué hace, doña Aitana?» Me giré y la vi con los codos apoyados en el muro, los ojos grandes y brillantes. Le sonreí. «Estoy plantando rosas». «Clara, las mismas que había antes aquí». Ella dudó un instante, pero luego abrió la puerta del jardín con el desparpajo propio de la niñez. Se acercó y me observó en silencio. «Mi mamá dice que antes este jardín siempre tenía flores, y volverá a tenerlas». Respondí, mostrándole cómo colocar un esqueje. «Mira, hay que enterrarlo con cuidado, dejar que respire y darle agua». Clara se agachó conmigo.
sus pequeñas manos torpes pero llenas de entusiasmo. Empezó a reírse cuando la tierra se le quedó pegada a los dedos. Esa risa clara, cristalina, llenó el vacío de la casa mejor que cualquier música. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que los muros no devolvían ecos de discusiones ni de silencios tensos, sino de vida. Al rato, el olor del pan recién horneado se escapó por la ventana abierta. Clara lo olió y abrió los ojos como platos. «¡Qué bien huele!», dijo, con un entusiasmo contagioso. Entramos en la cocina y saqué la hogaza. Dorada, crujiente. Corté un trozo y se lo di. La niña lo mordió y soltó otra carcajada. «¡Es el mejor pan del mundo!», exclamó con la boca llena. Reí con ella, y la risa nos envolvió a ambas, ligera, luminosa. En ese instante comprendí que la casa no estaba condenada a ser un mausoleo de recuerdos amargos. Podía volver a ser refugio, podía volver a albergar risas, aunque fueran prestadas. Clara llenaba el espacio con su curiosidad, con su voz fresca, con su manera de preguntar por cada rincón. Y yo le respondía como si estuviera enseñándole no solo la casa, sino también el valor de cuidarla. Cuando cayó la tarde, Clara regresó a su hogar con las manos manchadas de tierra y una sonrisa amplia. Me quedé en el umbral, escuchando todavía el eco de su risa en el aire, y en ese sonido descubrí que la grieta que Bruno y Violeta habían dejado podía empezar a cerrarse. No con reproches, sino con vida nueva. Esa noche, mientras apagaba las luces, acaricié el marco de la puerta y pensé que el verdadero renacer de la casa había comenzado. Y con él también el mío. Y al subir al piso superior, supe que la siguiente visita que recibiría no vendría a arrebatarme nada, sino a enfrentarse a lo que ya había recuperado. Los días siguientes los dediqué a un trabajo silencioso, paciente, casi ritual. No se trataba solo de limpiar o de ordenar, sino de restaurar. Había habitaciones que habían perdido su alma bajo capas de pintura neutra y muebles impersonales. Abrí cada ventana. Dejé entrar la luz y comencé a devolverle su voz. En el salón quité las cortinas grises que apagaban la claridad y colgué de nuevo las de lino blanco, bordadas por mi madre. El aire se llenó de un resplandor suave que parecía despertar los rincones dormidos. En el comedor rescaté la vajilla antigua. La coloqué en la alacena y sentí que los platos, con sus dibujos de flores azules, sonreían como viejos amigos. Cada objeto que volvía a su sitio era también una parte de mí que reclamaba su lugar. Subí después al dormitorio principal, el que había compartido con Julián tantos años. La cama seguía allí, pero cubierta con una colcha neutra que me resultaba ajena. La retiré y desplegué la que había cosido con mis propias manos la primera primavera en esta casa, retales de colores, puntadas imperfectas, pero llenas de vida. El cuarto recobró de inmediato su pulso, como si respirara de nuevo conmigo. Mientras ordenaba los cajones del armario, descubrí algo inesperado. Una tabla del fondo tenía una ligera hendidura. Tiré con cuidado y se abrió un pequeño compartimento que nunca había visto. Dentro había un sobre amarillento, cerrado con la letra firme de Julián. Al leer mi nombre escrito con su caligrafía, el corazón me dio un vuelco. Me senté en la cama y lo abrí con manos temblorosas. La carta era breve, pero cada palabra me atravesó con la fuerza de una verdad que había estado esperándome. Aitana, la casa eres tú. Si un día dudas, toca estas paredes. Recordarán contigo lo que hemos construido. No olvides que todo lo que sembramos aquí vive en ti. Las lágrimas me nublaron la vista. Apreté el papel contra el pecho y cerré los ojos. Sentí que Julián estaba allí, que su voz me susurraba desde las vigas, desde los muros que habíamos levantado juntos. No era solo una casa,
Era el testimonio vivo de nuestro esfuerzo, de nuestras risas, de cada madrugada de desvelo, de cada sueño compartido. Me dejé llorar un momento, pero no con tristeza, sino con gratitud. Era como si aquella carta hubiera aparecido justo en el instante en que más necesitaba recordar quién era. Y al mismo tiempo, me dio una fuerza nueva, una convicción imposible de quebrar. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cuaderno morado. Entre mis notas, allí estaría segura, junto a todas las pruebas y memorias que me habían sostenido en medio del desprecio. Me miré en el espejo del dormitorio y vi mis ojos enrojecidos, pero firmes. Ya no era la mujer arrinconada en un ático helado, ni la que tragaba silencios para evitar disputas. Era Raíz, y lo sabía. Volví al salón y acaricié la pared junto a la chimenea. La carta resonaba en mi mente. Si un día dudas, toca estas paredes. Y allí, al poner la palma contra el yeso frío, sentí que una corriente subía desde el suelo hasta mi cuerpo, como si la casa entera me devolviera mi propia fuerza. Ese día terminé el inventario del alma. No solo había recuperado fotos, manteles o vajillas, había recuperado mi historia. Cada objeto rescatado, cada rincón restaurado. Era una página que volvía a escribirse con mi nombre. Cuando el sol comenzó a ponerse, me asomé al jardín. Los esquejes de rosas que había plantado ya mostraban pequeños brotes verdes. Clara, la niña vecina, me saludó desde el muro con una sonrisa, y yo le respondí con un gesto de la mano. La vida, pensé, se abre paso cuando menos lo esperas. Cerré las ventanas una a una y, al subir las escaleras, llevé conmigo esa certeza. La dignidad no se pide prestada. Se siembra como las rosas, se cuida, se riega y, tarde o temprano, florece. Y en ese florecimiento entendí que aún quedaba una última conversación pendiente. Una que ya no podía retrasar más. El rumor comenzó de boca en boca, entre saludos en la plaza y conversaciones en la cola de la panadería. Algunas vecinas, viudas o solas, se enteraron de que la casa volvía a estar abierta, no para fiestas ostentosas, sino para algo más cercano, un espacio de encuentro. Y poco a poco empezaron a llegar, primero con timidez, luego con la confianza de quien entra en un lugar que ya intuía suyo. La primera fue Amelia, con sus manos llenas de recetas antiguas escritas en papeles amarillentos. Las guardaba desde hace años, pero ya casi nadie me las pide. Me confesó. Extendió sobre la mesa una lista de guisos y dulces tradicionales, y entre las dos escogimos uno para preparar juntas. Mientras amasábamos, su voz se quebró recordando a su madre, y entendí que no era solo harina lo que estaba ofreciendo, era memoria. Después apareció Teresa, con un saco lleno de lanas de colores. «Ya no tengo a quien tejerle bufandas», dijo con una sonrisa cansada. Le mostré un rincón junto a la chimenea y allí se instaló, moviendo las agujas con la paciencia de siempre. Pronto su labor atrajo a otras, y la sala empezó a llenarse de hilos, de conversaciones cruzadas y de risas contenidas. Clara, la niña vecina, fue la más entusiasta. Se asomó un día y preguntó si podía ayudar en la cocina. La dejé batir huevos y medir harina, y cuando sacamos las magdalenas del horno, corrió a repartirlas entre las mujeres sentadas en el salón. Su risa iluminaba el ambiente como un candil, recordándome que los muros de una casa no tienen edad cuando la alegría los atraviesa. Pronto, la vivienda recobró su pulso. Ya no era un espacio de silencios tensos ni de discusiones apagadas, sino un refugio vivo. En la mesa del comedor se mezclaban olores, el cocido de Amelia, las empanadas de Carmen, los bizcochos de Inés. Cada receta traía consigo un recuerdo, y al compartirlo,
Parecía que la soledad de cada una se disolvía un poco. Yo recorría las estancias con una satisfacción nueva. Había pasado de sentirme arrinconada en el ático a ser anfitriona de un hogar que ahora latía en plural. Cada habitación, antes fría o despojada, se llenaba de voces, de hilos de lana, de manos que cocinaban juntas. El eco de Julián parecía estar en todas partes en las paredes que él y yo levantamos, en la carta que me recordaba que la casa era yo. Y en ese espejo comprendí que abrir la puerta a las demás era también abrirla a mi propio renacer. Por las tardes, Clara hacía los deberes en la mesa del salón mientras escuchaba las historias de las mujeres. Le fascinaban sus anécdotas de juventud, sus recuerdos de verbenas, de amores de barrio y de luchas pequeñas pero intensas. Ellas reían al verla tan atenta y decían que era el futuro aprendiendo del pasado. Yo sonreía al verla rodeada de afecto, como si hubiera encontrado una segunda familia. A veces me sorprendía a mí misma canturreando mientras fregaba, algo que no hacía desde hacía años. La casa volvía a tener música, no de radio ni de aparatos modernos, sino la música sencilla de las conversaciones, de las agujas tejiendo, de los pasos que iban y venían entre cocina y salón. No faltaron quienes me dijeron en el mercado: Aitana, parece que tu casa se ha convertido en un centro social. Y yo respondía con orgullo: no es un centro, es un refugio. Aquí cabemos todas las que hemos sentido que el tiempo nos arrincona. Una tarde, mientras servía té en tazas rescatadas de la alacena, pensé en el futuro. Sabía que Bruno y Violeta ya se habían marchado definitivamente, y que el eco de sus silencios nunca volvería a pesar aquí, en su lugar. Quedaba este murmullo cálido de mujeres que encontraban compañía en la sencillez de estar juntas. La casa había vuelto a ser centro de vida, no de lujos ni de fiestas, sino de dignidad compartida. Y mientras cerraba las contraventanas al caer la noche, supe que el verdadero legado no estaba en las paredes heredadas, sino en las puertas abiertas que había decidido mantener así para siempre. La siguiente Navidad llegó con un aire distinto, más suave, más sereno. La casa estaba llena de aromas. El pan horneado reposaba en la mesa, las ollas burbujeaban con caldos compartidos, y en el jardín, pese al frío, los rosales se abrían paso con brotes tímidos pero firmes. Clara corría entre la cocina y el salón llevando bandejas pequeñas, orgullosa de ser la ayudante oficial. Las mujeres del refugio ocupaban cada rincón con sus risas y sus conversaciones. La mesa larga del comedor, aquella que tantas veces había sido escenario de silencios, se transformaba ahora en un banquete de calor humano. Esa tarde, mientras acomodaba las últimas sillas, escuché el timbre, abrí la puerta y allí estaba Bruno, con el rostro cansado, los hombros caídos. No llevaba el traje impecable de antaño, solo un abrigo gastado y las manos metidas en los bolsillos. «Mamá», dijo, con una voz quebrada que no escuchaba desde que era niño, «sé que no tengo derecho a estar aquí, pero quería felicitarte la Navidad». Me quedé mirándolo unos segundos. No había rencor en mí, solo una calma que antes no conocía. Le hice un gesto para que entrara. Pasó despacio, como temiendo no merecerlo, y sus ojos recorrieron la escena, mujeres riendo. Pan sobre la mesa, Clara sirviendo chocolate caliente. Una lágrima se le escapó. Detrás de él apareció Violeta. Su semblante no era desafiante ni altivo, sino abatido. Traía en las manos un bolso pequeño y hablaba en susurros. «Aitana», titubeó, «no vengo a discutir. Solo necesito pedirte algo. Mi madre está sola y sufre. Oí que aquí recibes a mujeres mayores que no tienen dónde estar. ¿Crees que podría venir? No pido privilegios, solo un lugar». Sus ojos,
por primera vez. No estaban cubiertos de soberbia, sino de cansancio. La miré en silencio y asentí, pero con claridad. Tu madre será bienvenida, como todas, pero aquí nadie es dueña. Nadie tiene privilegios. Si vienes con ella, será como voluntaria. Igual que las demás. Violeta agachó la cabeza y aceptó sin réplica. En ese gesto entendí que, al fin, había comprendido lo que yo había intentado sostener durante años, que una casa no es poder ni control, sino dignidad compartida. Bruno se acercó a la mesa y me ayudó a repartir platos. No dijo mucho, pero cada acción hablaba por él. Colocó el pan, sirvió el vino, recogió servilletas caídas. De vez en cuando me miraba de reojo, buscando quizás un perdón que todavía no sabía darme. Yo le respondía con un leve asentimiento, suficiente para que entendiera que había espacio para recomenzar, aunque nunca para borrar lo ocurrido. La cena se alargó con canciones, brindis y relatos. Cada mujer contaba una anécdota, y Clara pedía más historias como si fueran cuentos mágicos. En medio de esa algarabía, vi a mi hijo sonreír tímidamente, mezclado entre todas, sin privilegios, solo un hombre más en una mesa que ya no giraba en torno al poder, sino al afecto. Cuando se hizo el silencio después del brindis final, me quedé mirando la mesa. Recordé la Nochebuena anterior, cuando me habían arrebatado un plato como si me arrebataran el derecho a existir. Ahora, esa misma mesa estaba llena de nombres, de manos que trabajaban juntas, de miradas que reconocían. Respiré hondo y pensé, me quisieron invisible. Hoy mi nombre late en cada pan y cada rosa. Esa es mi victoria. Apagué algunas velas y dejé que la casa se durmiera con ese murmullo de paz. Y mientras subía despacio las escaleras, supe que lo que había empezado como una defensa silenciosa se había convertido en algo más grande, un refugio, un legado que nadie podría borrar.